Bueno, como ustedes ven acá, vamos a iniciar el tema vientos, que en realidad, como les comentaba en la charla que tuvimos este viernes en la clase sincrónica, es la resultante. En realidad el viento es el elemento más afectado por la presión atmosférica. Y también es interesante ver acá que el viento, además de ser un elemento, es un factor, ¿sí? Porque el viento, la presión es factor del viento y el viento es factor, por ejemplo, de la temperatura, ¿no? Normalmente nosotros asociamos en nuestras zonas viento norte con temperaturas más altas que lo normal, viento sur con temperaturas más bajas que lo normal. Así que en ese aspecto es un elemento, pero también es un factor. El viento es aire en movimiento. El aire en movimiento en sentido horizontal, ¿sí? Eso es lo que nosotros habitualmente entendemos como viento. Cuando hablamos de calma, hablamos de aire en reposo. Cuando hablamos de advección, hablamos de viento, movimiento horizontal de aire. Y cuando hablamos de convección, también son vientos, pero digamos, es el movimiento vertical de aire, ¿no? De ascenso y descenso. El viento tiene sus cositas para estudiarlo, ¿no? Para estudiarlo en serio. O sus características. La primera es que es un vector, ¿sí? Es un elemento que nosotros no caracterizamos por una magnitud, ¿no? La temperatura la caracterizamos por su intensidad, grados, tantos grados, ¿sí? La lluvia, tantos milímetros. El viento tiene dos magnitudes, dirección y velocidad. La dirección, como ustedes han visto en el primer tema que vimos, observación meteorológica, la dirección se determina con una veleta o con un instrumento similar a ella, y la velocidad con un anemómetro. La veleta indica, el gallito, la flecha, indica la dirección de donde proviene el viento, no a dónde va el viento, ¿sí? De donde proviene, por eso decimos viento sur, es porque viene del sur, va hacia el norte, pero viene del sur. Cuando decimos viento norte es porque viene del norte. Entonces esta es la cuestión esencial para entender. Estamos ante un elemento que en realidad es un vector. Lo caracterizamos por dos magnitudes, la dirección y la velocidad. Para determinar la dirección del viento, el punto, como les decía, de donde procede el viento, tenemos los cuatro puntos cardinales, ¿sí? En este esquema es una pizza, norte-sur, este-oeste. Y después, a ver si me deja. Tenemos primero los cuadrantes, ahora los octavos, ¿sí? Sudeste, noreste, sudeste, sudoeste, noroeste, y después los 16avos en cada caso, ¿no? ¿Sí? Entonces el viento se caracteriza por 16 direcciones, que son las que están puestas ahí arriba. El clima, como dice aquí, el clima de una localidad está determinado en gran parte por las direcciones predominantes de viento, ¿no? Digamos, un lugar donde tiene predominantemente vientos del oeste va a tener una cierta característica, los que tienen del norte una cierta característica, los del este, ¿sí? Ahora, hay muchos lugares donde no hay una predominancia absoluta, como ustedes lo van a ver que hay, cuando lo hagan en práctico, van a ver que hay lugares, por ejemplo Bahía, que no tiene una predominancia absoluta de una dirección de viento, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el sur de Río Negro o el resto de la Patagonia Sur, que tienen sobre todo el año, pero sobre todo primavera, inicio de verano, una predominancia
muy marcada de vientos del cuadrante oeste, ¿no? Y otra característica puntual es lo que dice propia del viento, es que cambia continuamente de dirección en el transcurso de las horas y los días, ¿sí? Es decir, yo puedo estar en una determinada condición con un viento de una determinada dirección y de golpe, en un momento, cambia esa dirección, ¿sí? Muy, muy común, por ejemplo, cuando estamos en la playa, ¿sí? Y cambia el viento del norte a un cuadrante más cercano al sur y baja rápidamente la temperatura, por ejemplo. Y para conocer las direcciones predominantes lo que se usan son gráficos de frecuencia. Esos gráficos de frecuencia normalmente ustedes van a ver dos tipos de gráficos, la rosa de los vientos y, acá no lo tengo, el polígono de frecuencia, que se los van a mostrar los chicos en práctico y de hecho lo van a hacer. Pero la rosa de los vientos es esto, ¿sí? Esto es una rosa de los vientos, creo que de Buenos Aires, de hace muchos años, un libro más viejo. ¿Sí? Como ustedes ven acá, aquí hay una predominancia muy marcada de, esto es frecuencias por dirección, hay una predominancia muy marcada de los vientos del cuadrante este, ¿sí? Esto es lo que yo les comentaba, nosotros hicimos un trabajo hace unos años atrás en el sur de Río Negro, en una zona donde se hace producción de ovinos particularmente, y esa es la época de la señalada, la nacida de los corderos y demás. Y bueno, estudiamos temperaturas, varias condicionantes, ¿no? En realidad el trabajo buscaba mostrar que en determinadas regiones, por ejemplo en esta, donde hace 20 grados bajo cero, puede llegar a ser en julio, y no llueve, 150, 200 milímetros al año llueven, y hay vientos muy fuertes y permanentes del oeste, sobre todo en esos meses, bueno, el ambiente impone límites a la producción. Eso es lo que buscaba mostrar este trabajo, ¿no? Pero ahí tienen una rosa de los vientos típica de cualquier lugar de la Patagonia Sur para esos meses. Bueno, ¿qué pasa con la dirección? Con la variación diaria de la velocidad del viento es similar a la variación diaria de la temperatura. Normalmente. Digo esto porque después de una noche se les va a volar todo y van a decir, se van a acordar de mí y van a decir, pero no nos dijo que era baja la noche. Sí, lo normal es que cuando hay baja temperatura, la inestabilidad del aire sea menor, el aire tienda a estratificarse, lo más frío, más cercano a la superficie y demás, y haya menos viento, ¿sí? Y lo normal también es que después del mediodía haya el mayor viento de ese día o la mayor velocidad de viento de ese día. Durante la noche tenemos condiciones de inversión térmica, capas inferiores más frías, aire en equilibrio estable, y durante el día tenemos las capas más próximas al suelo más calientes, con mayor temperatura, el aire más liviano y un equilibrio inestable. Esto es lo normal, ¿sí? La baja temperatura se asocia con menor viento, las mayores temperaturas con mayor viento. Bien, ahora vamos a ver un tema que no es tan sencillito, pero vamos a dedicar unos minutitos. Hay factores, fuerzas que influyen sobre el viento, ¿sí? El gradiente bárico es la presión, la diferencia de presión. Paso la diapositiva y luego vuelvo a esto. Es lo más común, es decir, el viento debería ir de mayores presiones, como están las flechas ahí, de mayores presiones a menores presiones, ¿sí? Perdón. El siguiente vamos a ver la fuerza yo digo y ustedes no ven dónde estoy apuntando con el dedo. La fuerza de fricción. Entonces, los factores o fuerzas de presión, está claro, de mayor presión a menor presión. La fricción. La fricción altera dirección y disminuye velocidad.
¿Por qué? Porque si esto es un edificio y estamos en pleno bahía, el viento viene así a una determinada velocidad y se encuentra con esto. O se encuentra antes con una casilla, un edificio más bajo, hasta una casa, va subiendo, hay remolinos, hay vórtices, lo que sea, cambia de dirección porque se choca, va para arriba, para los costados, ¿sí? Pero fundamentalmente disminuye la velocidad. Esto es una cuestión de sentido común, ¿no? Cuando nosotros vivimos en una casa que tiene, toda la manzana está edificada y en el fondo de casa tenemos paredes o cercos que nos dividen del vecino y sopla viento, sentimos un cierto viento. Ese mismo viento en las afueras, si nosotros salimos afuera de la ciudad, se siente con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque se produce la fricción. ¿Fricción qué quiere decir? Que fricciona, que la superficie, el viento roza con la superficie, cuanto más rugosa sea esta superficie, más fricciona. Cuanto más fricciona, disminuye la velocidad y modifica su dirección. Y el último es la fuerza desviadora de Coriolis. La fuerza desviadora de Coriolis, motivada por la rotación de la Tierra, da como lugar, en el hemisferio sur, olvidémonos del norte, en el hemisferio sur, una desviación en el sentido contrario a la rotación, ¿sí? Si rota para allá, se mueve para allá. ¿Estamos? Si el avión tiene que ir de sur a norte, a ver, que espero que me estén viendo bien. Si el avión tiene que ir desde acá hasta este punto acá arriba, ¿sí? Y tarda X tiempo. En ese X tiempo, si va recto, el punto se mueve, ¿sí? Por lo tanto, el punto para llegar exactamente tiene que ser ese punto ahí. El viento lo que produce es esto, que ustedes ven acá. Los alisios, para que veamos en la baja presiones ecuatoriales. Los alisios del norte vienen así, los alisios del sur vienen así. Eso produce la fuerza desviadora de Coriolis, ¿no? El viento bárico sería así. En este caso, la fuerza de rotación nos va haciendo que el viento se mueva en sentido sudeste-noroeste, ¿sí? En el hemisferio sur. En el hemisferio norte exactamente al revés. Esto que ustedes ven acá es un esquema de circulación general de la atmósfera con celdas, ¿sí? Estas celdas, después, ¿qué pasa? Estas presiones son las presiones normales, después pasa que tenemos centro de alta, centro de baja que nos mueven todo esto. Pero en lo normal, lo teórico sería así. Nosotros tenemos bajas presiones en el Ecuador, convergen ahí vientos de las altas presiones subtropicales, tanto del norte como del sur, que se denominan alisios. Tenemos altas presiones subtropicales, divergen vientos desde las altas presiones subtropicales hacia el Ecuador y hacia las bajas presiones de los círculos polares. Y luego tenemos altas presiones en el polo que divergen vientos hacia los círculos polares. Esto después está, como les mostraba en la clase pasada, el gráfico de presiones, modificado por lo que representa la superficie terrestre, ¿no? Es decir, donde tenemos más océanos, más superficie. Eso va produciendo distintas condiciones, se van generando centros de alta, centros de baja. Aquí se forman estas celdas, ¿sí? La única en la que están todos los meteorólogos de acuerdo es la primera, en la celda de Hadley, ¿sí? Las otras todavía siguen estando en discusión. En estas celdas, esto es el viento en superficie que converge
desde del trópico de Cáncer en este caso, del trópico de Capricornio en este caso, hacia el Ecuador. ¿Sí? Después se forma una celda y divergen. Esto es una explicación gráfica de cuando hablábamos de temperaturas y yo les decía por qué no se prende en fuego en el Ecuador y nosotros vivimos congelados, porque hace este movimiento de aire, este movimiento de esta circulación de la atmósfera, mueve enormes masas de aire y mezcla en diversas latitudes. Eso hace el equilibrio dinámico de la atmósfera. Acá fíjense, acá fíjense que hay un error. Esta flechita debería estar para allá, ¿sí? No, perdón, es correcto. No, el error estaba... No, está bien. Tenía otro gráfico que tenía un error, una de estas flechas estaba dada vuelta. No, esto está bien. Pero bueno, esto, y volviendo a la fuerza de Coriolis, lo que hace la fuerza de Coriolis es desviar en el hemisferio sur los vientos en este sentido, ¿sí? Ya sea que vayan para allá o que vayan para allá. Esto está en este mapa, o este gráfico está en el atlas climático de la Argentina, que nosotros seguramente, un atlas digital, que nosotros seguramente cuando veamos clima argentino se lo vamos a dejar a ustedes como referencia para que lo tengan. Y acá se ve con claridad, en el caso de los meses de verano, esto que hablábamos en la consulta sincrónica, es decir, cómo actúan los centros de alta del Atlántico y del Pacífico con respecto a los centros del centro de baja presión que se genera en el norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. Y por supuesto, todo lo relativo al movimiento de los vientos, ¿no? Fíjense que en el hemisferio sur la alta hace esto y cuando ingrese a la bajaría esto, ¿sí? Es decir, antihorario el movimiento y acá sería el movimiento horario, ¿sí? Bueno, en julio la situación, vuelvo a repetir, esquemático, una foto, ¿no? Esto puede ser que, por ejemplo, a veces en julio este centro está metido acá y no llueve durante 2 meses. O al revés, se forma una baja y llueve o llovizna durante una semana seguida, ¿sí? En julio disminuye la temperatura de la masa terrestre, la masa sólida, y por lo tanto va a haber una tendencia a formación de bajas más débiles o no formación de bajas directamente. Bueno, estos son todos los vientos o la mayoría de los vientos que nosotros conocemos. Los vientos del norte y noreste generalmente formados por el anticiclón, los del este también y sudeste también formados por el anticiclón, la mayoría de las veces el anticiclón del Atlántico. ¿Por qué? Porque ese anticiclón hace esto, ¿no? Mejor dicho, acá para graficar sería una cosa así, se mueve, no es que está estático en una determinada posición del océano Atlántico. El viento sonda, que ahora lo vamos a mirar un poquito, y los vientos del sudoeste, estos en general son el producto del anticiclón del Pacífico. Tanto los vientos más del cuadrante oeste-sudoeste son la resultante de este anticiclón del Pacífico. Cuando este viento sudoeste pasa la cordillera, descarga su humedad y avanza, se produce lo que ustedes conocen habitualmente,
nosotros nos volamos acá y es lo que ustedes conocen habitualmente como viento pampero. El viento pampero, el viento que limpia, el viento del buen tiempo, normalmente se da, justamente ven cómo se va yendo el anticiclón hacia el continente, digamos hacia el país, y ese pasaje de aire frío y seco que proviene del anticiclón del Pacífico sopla el sur, el suroeste, o el suroeste, y nosotros lo denominamos viento pampero. El viento norte o viento del noreste es lo que hablábamos recién. El anticiclón del Atlántico genera estos vientos que producen lluvias, ¿sí? En el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y en el norte y noreste argentino habitualmente. Y el viento sonda. Sobre este tema vamos a volver cuando veamos lluvia, porque vamos a ver la lluvia orográfica, ¿sí? Mientras tanto, les comento. En este caso, la masa de aire proviene del Pacífico. Se topa con la cordillera de los Andes, a la altura de Mendoza o San Juan. Se eleva, se condensa, precipita lo que tenga que precipitar, normalmente bajo la forma de lluvia, pero principalmente como nieve, y luego desciende. ¿Sí? Porque tiene 15 grados acá y tiene 22 grados acá. Eso lo vamos a ver en la próxima vez que nos encontremos. No me acuerdo si cuando veamos humedad en el próximo o humedad y precipitación. Cuando veamos precipitación. ¿Sí? Pero vayan viendo esta característica. Este viento llega al Pacífico, tiene humedad, pero no está saturado. Se satura a una determinada altura. ¿Cómo me doy cuenta que se saturó? Porque se formó la nube. A veces se satura más abajo, ¿no? Pero digamos en este esquema. Se satura acá. Una vez que se satura y sigue ascendiendo, sigue disminuyendo la temperatura, empieza a precipitar. ¿Sí? Y precipita prácticamente hasta un cachito acá nomás, pasando la cumbre, y a partir de aquí deja de estar saturada y baja. Porque tiene 15 grados acá y 22 acá, y no tiene 15 y 15. Esa sería una pregunta que contestaremos un poquito más adelante. Bien, lo que comentaba Andrea en las consultas, en la clase que tuvimos sincrónica, estas son circulaciones locales. La brisa del mar y de la costa, la brisa del valle y la montaña y el efecto Foehn. El efecto Foehn es este. ¿Sí? El efecto Foehn es el viento, recibe ese nombre, pero en realidad es el viento que se produce y motivado de las características de ese viento, motivado por una cadena orográfica, que por supuesto dependerá de la latitud, de las condiciones iniciales, por ejemplo, de este viento, de la altura y la densidad de la cadena orográfica, mil cosas. Pero en principio, esas son las circulaciones de tipo local. Y esto es lo que comentaba justamente Andrea. Durante el día, lo que comentaba cerca de Montehermoso, durante el día, el suelo, pongamos en la playa, la costa, se calienta más que el agua. Calor específico gravimétrico o volumétrico. Se calienta más, menor presión. Mayor temperatura, menor presión. Menor temperatura, mayor presión. Viento va de mayor presión a menor presión. Brisa en la costa. Y se forma la celda, ¿no? De noche. Se enfría más rápido, se enfría más lento. Menor temperatura, mayor presión. Mayor temperatura, menor presión. Brisa del mar. Acá, perdón, lo dije exactamente al revés. Esto es brisa del mar y esto es brisa de la costa. Dije los nombres al revés, pero la explicación es correcta. Menor temperatura, mayor presión. Mayor temperatura, menor presión. Por eso el viento va para acá. Mayor temperatura, menor presión.
menor temperatura, mayor presión, por eso el viento va para acá. Eso es la brisa del mar y la brisa de la costa. Durante el día, cuando hay estas condiciones, ¿sí?, se calienta la superficie, aquí, a ver un segundito. Perdón. Durante el día se calienta la ladera, en realidad se calienta la ladera norte, ¿no? Este gráfico, se calienta la ladera, o la ladera norte en nuestro caso, la que mira al sol. Se calienta, disminuye la presión y tiende a haber una brisa que va desde el valle hacia la montaña. A la noche pasa la inversa, se enfría y hay se enfría más, mayor presión, y hay una brisa que va de la montaña hacia el valle. Y por último, no la puse, el efecto Foehn es este, ¿sí? El viento choca contra una cadena orográfica, se eleva en altura, al elevarse en altura disminuye su temperatura, al disminuir su temperatura en algún momento se satura, si sigue elevando su altura precipita, descarga toda su precipitación normalmente en la cumbre o apenas pasada un poquito la cumbre y luego comienza a disminuir. Al disminuir en altura aumenta su temperatura, al aumentar su temperatura deja de estar saturado y sigue aumentando su temperatura hacia abajo. Bueno, hasta aquí llegamos con vientos, ¿sí? Junto con lo de práctica más lo que tengan en la bibliografía, estamos a disposición luego para cualquier consulta que haya sobre este tema.